Bien, quiero, con la ayuda de Dios, dirigirme a las personas que a través de este medio me escuchan. Quiero contarles parte de mi vida, qué viví en mi niñez, por cuántas circunstancias pasé. Y quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, contarles mi testimonio. Bien, yo nací en 1986 en el Playón Santander, a ese lugar de origen. Estando ahí, en mi niñez, pues nací con una enfermedad grave, una infección intestinal. Mi abuela me decía que me llevaba a muchos lugares para que me hicieran algo, porque era una enfermedad muy fuerte, y los médicos le dijeron que ya no podía hacer nada por ese niño. Entonces ella me cuenta que la mandaron a que consiguiera unas tablitas para que hiciera el ataúd de ese niño, pero aún sin tener conocimiento, sin saber que Dios me amaba tanto, el Señor Jesucristo me sanó. Pero ahí no terminaba todo, pues también había nacido con una incapacidad de mis piernas. Mis piernas no eran normales, mis piernas eran deformes, y muchos niños pues se burlaban, las personas, y ella dice que ella le pedía a Dios que hiciera un milagro en mi vida. Y aún sin saber que Dios era tan real, el Señor Jesucristo me sanó. Un día, de repente, viajamos a la ciudad de Cúcuta. Llegamos a Cúcuta en 1992. Pues mi madre nos había dejado con mi abuela. Yo soy el segundo de 4 hermanos. Y llegamos a ese lugar de Cúcuta, pues no tenía muy bien clara la imagen de mi madre. Viajamos a un lugar que se llama, el Catatumbo, le dicen La Gabarra, es el norte de Santander, donde iba a conocer a mi madre por primera vez. Era una emoción para mi vida. Me acuerdo que viajamos en lancha, llegamos a ese lugar, luego andamos en bestia y llegamos como a las 2 de la tarde, donde mi madre me recibió con un abrazo, un beso, y era una mujer muy hermosa, muy bonita, con grandes sentimientos. Y ahí conocí a mi madre y compartimos un año, más o menos, compartimos con ella ahí. De repente una tarde nos dice mi madre, pues estaba yo con mi hermano el mayor, que él tenía 9 años, yo 7 años. Y en 1993 mi madre dice: vamos a viajar hacia un lugar. Y alistamos nuestras maletas, nos fuimos a viajar sin saber lo que se aproximaba esa tarde. Y empezamos a caminar por un lugar, por una sabana, campo abierto. Y íbamos adelante, íbamos 3 niños, y en la parte de atrás, a unos 100 metros, venía mi madre. Uno de ellos era el marido de ella y otro señor. Y veníamos tranquilos, cuando de repente esa tarde era una tarde fría, oscura, una tarde lluviosa, y se llegaron aproximadamente las 5:30. Nos aproximamos a un bosque, cuando de repente empezaron a sonar muchos disparos esa tarde, y
sonaban disparos de allí y de allá para acá. Entonces nosotros empezamos a correr hacia la espesura de la montaña, sin saber lo que estaba pasando, pues éramos unos niños que no sabíamos nada. Y entonces corrimos y corrimos. En ese transcurso de la corrida se llegaron las 6 de la tarde. Ya se tornaba ya oscuro. Cuando mi hermano el mayor me dice, regresémonos porque mi mamá está atrás. Entonces nosotros nos regresamos. Y empezamos a caminar hacia el lugar donde habíamos escuchado esos disparos tan fuertes. Bueno, llegamos ahí y cuando íbamos llegando a ese lugar empezaron a salir hombres armados de la montaña, en el cual nos apuntaban con esos fusiles, con esas armas, y a lo lejos escuchaba una voz que decía, matémoslos, matémoslos, ¿por qué no los matamos? Y no sé si era un comandante o cómo se le puede llamar al jefe de ese grupo armado que había esa tarde. Y el señor ese dijo no. Entonces nos hicieron arrodillar al pie de un árbol. El árbol pues estaba trozado pues. Y nos arrodillaron al pie de ese árbol ahí, con la cabeza hacia abajo. Y empezó a llover, empezó a tronar, a reempalaguear, a caer mucha agua. Y nosotros ahí temblando de frío esa tarde. Ya se tornaron las 7 de la noche, más o menos. Y entonces yo empecé a mirar al señor que me apuntaba con el fusil. Y él me dijo, usted me sigue mirando y le voy a partir su cara con esta arma. Entonces yo agaché mi mirada y temblábamos de frío, estábamos en shock, estábamos atribulados. Era un momento que no lo podíamos creer que estaba pasando. Y los cuerpos convulsionaban en el suelo de los dos señores que habían matado. Pero volteamos a mirar hacia el fondo y a mi madre la tenían ahí agachada. Luego le colocaron un puñal en su garganta y la despojaron de sus ropas, abusaron de ella. Y nosotros ahí arrodillados, pues llorando de ver esa escena tan fuerte. Pero no pronunciábamos palabras. Y de repente la meten a un bosque y nos dicen a nosotros, ustedes se tienen que ir de aquí. Ya eran las 7:30, algo así de la noche, en una montaña muy oscura. Y nos hicieron correr, y cuando íbamos a unos 200 metros de ese lugar de haber corrido, sonaron 3 disparos. Ese día sentí que mi alma se partía en dos, pues sentí en mi corazón que se iba el ser más hermoso de mi vida ese día. Y empezamos a correr. Me acuerdo tanto que estaba tan oscuro, era una montaña tan espesa que no podíamos mirar el camino. Entonces teníamos que pararnos para esperar que hubiera un trueno, un relámpago para poder ver el camino. Me acuerdo tanto que yo quedaba en los barriales enterrado, mi hermanito me jalaba de mi mano y llorando, corriendo por esa montaña tan lluviosa. No sé cuántas horas corrimos. Solo sé que llegamos a un lugar donde había una fiesta y en esa fiesta había mucha gente ahí en ese lugar. Y nosotros interrumpimos la fiesta, llegamos gritando, llorando, diciendo, mataron a nuestra madre, pasó algo allí. Y la gente apagó la música y nos atendieron. Y todo el mundo se fue de repente. Y una señora nos agarró, nos subió a un segundo piso, era una casa de madera. Nos dio ropita, nos secó y nos preguntaba qué era lo que habíamos pasado. Y nosotros le decíamos qué era lo que había pasado. Y nos ofrecieron comida, no quisimos comer, pues estábamos muy tristes, muy atribulados. Y ahí pasaron como 2 días y nosotros ahí en ese lugar, cuando de repente empezaron a llegar unos helicópteros
el lugar donde había pasado eso y vimos cómo se llevaron los cuerpos en unas hamacas. Entonces nosotros dijimos, bueno, si fueron 3 muertos, falta uno, y nos fuimos a ver si de pronto encontrábamos a nuestra madre. Y llegamos al lugar donde habían hecho ese asesinato, esa masacre, y solamente encontramos era sangre, rastros por donde arrastraban los cuerpos. Ese día viajamos hacia el pueblito donde está nuestra familia esperándonos, y pues ya mi madre la habían tirado en el parque de Tibú, desnuda, ya en estado de descomposición. Entonces habían dicho que pues eran personas delincuentes cuando no lo eran. Entonces el cura, al ver que nadie reclamaba esos cuerpos, los metió a todos en una fosa común. Luego, como a los 4 días de haber estado mi madre ya, pues desde el asesinato hasta que la sepultaron, llevaba ya 4 días, la desenterraron otra vez para verificar lo que había pasado, y ya estaba que se reventaba. Entonces nosotros, cuando llegamos al pueblo, una señora nos encerró en una casa, y de repente unos tipos llegaron con unas capuchas, con unas armas en sus manos, buscando a los niños porque los iban a matar también. Entonces nosotros nos escondimos y hicieron lo que tenían que hacer, y luego pues fuimos al entierro. Para poder ir al entierro, la gente del pueblo se reunió, nos metió en la mitad, en el centro de la gente, para poder llegar a ese lugar donde mi madre iba a ser sepultada. Pues no podíamos acercarnos al ataúd porque estaban muy malolientes ya. Ya eran como los 5 días eran, creo, no estoy equivocado. Ya el ataúd no cerraba, pues estaban a punto de reventarse. Y bueno, ese día una señora se me acerca y me dice: niño, ese ataúd que tú ves rosado es el de tu madre. Y para mí era una tristeza que no tiene uno cómo explicar eso. Saber que ahí se iba pues lo más grande que uno tiene, ¿no? en esta vida, si lo podemos llamar así. Y ese día, bueno, mi madre la sepultaron, y ese día mi vida se partió en 2. Y de ahí pues quedamos huérfanos. Usted sabe que uno de niño huérfanos, pues uno queda a la deriva, no sabe para dónde ir, hacia dónde acudir. Pues yo tengo una familia muy difícil, una familia que pues el rol de mi familia es bastante cruel, en el cual mis primos pues trabajaban en el sicariato. Algunos de mi familia eran mafiosos, otros presos, otros, bueno, cantidades de cosas. Y uno crecer en ese ambiente es algo difícil, ¿no? Porque uno no va a esperar amor de nadie. Nosotros no esperábamos amor de la gente, nosotros esperábamos era siempre el maltrato, siempre la gente humillando, la gente aprovechándose de la condición de un niño. Y me acuerdo tanto que a mí me obligaban a cargar droga en mis piernas. Yo empecé a trabajar a los 8 años como mula, a traficar droga, en el cual en mis piernas, en mi cintura, pasábamos de 4 kilos, 5 kilos. Y mi vida era un total caos, pero en mi corazón crecía un odio, porque yo decía que lo de mi madre nunca se iba a quedar así. Pues iba a cobrar venganza por lo que le habían hecho a ella. Y bueno, así transcurrió mucho tiempo. Estando en esa situación, pues se me llegaron los 11 años, los 12 años, y mi vida ahí, en ese rol, en ese ambiente,
Me acuerdo tanto que cuando tenía la edad de 13 años, me llevaron a un lugar donde pues supuestamente me llevaban a trabajar y me dejaron perdido. Pues no volvieron por mí. Donde lo que hacía de mi trabajo me lo tomaba, cosas muy tristes. Muchas veces el diablo me decía: mátese porque a ti nadie te quiere. Usted ya no tiene esperanza, usted ya no tiene solución, usted ya no tiene familia. Mira, tu familia no te quiere, tu familia siempre te hace la guerra. ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? Y de pronto hayan personas así, que el enemigo les está diciendo lo mismo, como me lo decía a mí, que ya no hay esperanza. Pero yo quiero decirte que por muy fuerte que sea la dificultad, la situación donde usted se encuentra, yo quiero decirle que sí hay esperanza, porque tenemos un Dios real, un Dios que nos ama con amor eterno, aún sin nosotros saberlo. Él nos ama. Y bueno, en ese transcurso de tiempo se me pasaron 2 años más. Regresé a la ciudad de Cúcuta a la edad de 15 años, donde pues vaya sorpresa me encuentro pues ese día yo llego y mi familia continúa con el mismo rol, mi familia el mismo ambiente, no había ninguno. Me encuentro con la sorpresa de que ya había un tío mío que era cristiano. Y bueno, ya Jesucristo se había metido en nuestra familia. Pero yo seguía con mi loquera, ¿no? Con mi vida vuelta un 8. Y esa tarde, una tarde me dice un tío: necesito que me hagas una diligencia. Yo le digo: bueno, yo dinero no tengo. Digo: bueno, te voy a dar 500,000 pesos para que vaya y le quite la vida a un hombre. Y yo emocionado que iba a hacer eso, porque como yo no sentía amor, ¿no? Yo no lloraba por nadie, porque así hace el enemigo el corazón de la gente. Cuando estamos lejos, sin Dios, sin esperanza alguna, Él hace lo que quiera con nosotros. Y me acuerdo tanto que me fui esa tarde a quitarle la vida a ese hombre, pero no pude hacerlo porque Dios no quería que lo hiciera. Al siguiente domingo me dice una cristiana que vivía al frente de nuestra casa: John Freddy, te queremos invitar a un culto, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y yo dije: bueno, pues como es mi amiga, voy a ir para que no molesten tanto, ¿no? Porque esa es la excusa que uno como amigo hace a los cristianos: voy a ir como para que no molesten. Pero sabe que me insistían tanto, hasta que un día, de tantos que fui, un domingo en la tarde, en un culto tan bonito, yo fui. Ese día se paró un pastor que se llama Carmelo Salas y abrió una Biblia y empezó a hablar de un Dios maravilloso. Empezó a decir que Dios estaba ahí. Y yo, sin embargo, miraba hacia los lados, pues, para mirar dónde estaba. Pues siempre estábamos acostumbrados a ver a Dios colgado en la pared, colgado en el cuello, en muchas formas, pero ese día Él decía que Dios estaba ahí, se paseaba en ese lugar. Yo miraba como muchos hermanos se llenaban de Dios, pero yo no entendía esa circunstancia. Y Él empezó a decir: en este culto hay un joven que quizás lo ha perdido todo, quizás no tiene esperanza, quizás nadie te quiere, pero aquí hay alguien que te ama. Aquí hay alguien que siempre ha pensado en ti. Y yo dije: bueno, ese soy yo. Y mi corazón se empezó a acelerar. Empecé como a sudar, a sentirme un poco nervioso, porque estaba sintiendo algo que nunca en mi vida había sentido. Pues yo siempre había sentido era tristeza, odio, dolor, pero ese día sentía algo en mi vida que lo llenaba todo. Y era que ese día
Jesús me estaba acariciando. Y yo me acuerdo que empecé a llorar. Yo empecé a llorar ahí donde estaba. Y había tantas cosas encontradas en mi vida, donde dije, pero yo no sé por qué lloro si los hombres no lloramos. Pero es que cuando el Señor Jesucristo toca a alguien, nadie se puede resistir. Y ese día hicieron la invitación y yo pasé al altar a llorar. Me acuerdo tanto que lloré y lloré. Y ese día oraron por mí. Me paré livianito, con algo que nunca había sentido. Pues ya Jesús se había metido en mi vida a la edad de 15 años. Me acuerdo tanto que me fui para la casa y en el transcurso de unas 10 cuadras, qué sé yo, no me acuerdo muy bien, encontraba a mis amigos y me decían, John Freddy, venga. Y yo no sé, yo me sentía como que iba por el aire, era algo que nunca había sentido. Llego a mi casa, me acuerdo tanto que la primera respuesta de mi familia era que estaban burlándose de mí, otros enojados, mi abuela enojada, pues porque dijeron que yo me había entregado al evangelio, que me había vuelto evangélico, que me había vuelto loco, que había traicionado la religión. Entonces yo no entendía. Yo me acuerdo tanto que pues le dije a uno de los con los que yo trabajaba que yo no iba a trabajar más con él, y me encerré en mi cuarto a llorar porque yo había sentido algo muy bonito en mi vida. Y me acuerdo tanto que era tanta la emoción, tanto lo que yo sentía, que fui y me compré una Biblia. Yo no sabía leer, pues no tuve la oportunidad de estudiar como muchos niños lo han tenido. Muchos niños que tienen a sus padres vivos y no los aprovechan. Esa es la ironía de la vida. Y uno que no los tiene quisiera tenerlos para abrazarlos, para decirles que los ama. Y muchos jóvenes tienen a sus padres que ni siquiera le regalan una flor. A su madre y les dice, madre, te amo. Y yo quisiera tenerla para abrazarla y decirle, madre, te amo. Eres la mujer más bella que Dios me ha dado. Pero bueno, y ese día mi abuelita, brava conmigo, me dijo estas palabras: yo prefiero verlo muerto en la calle con la boca llena de moscas que verlo en la iglesia de esos evangélicos. Y esas palabras fueron tan fuertes para mí, pero yo insistía. Al siguiente domingo me fui otra vez para el culto y así mi vida iba transcurriendo. Entonces le dije yo al pastor, yo necesito que me bauticen. Yo quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, porque siento que se aproxima la muerte de mi vida. Pues habíamos recibido ciertas amenazas y yo temía morir sin salvación. Y bueno, en el 2001, el 21 de julio, fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados. Y ese día mi vida se partió. Ese día cambió la historia y empezó mi vida de nuevo. Al transcurrir el tiempo, Dios me regaló un hermoso don de cantarle, de servirle, y siempre ha sido mi anhelo que a través de las canciones pueda llegar a un amigo, pueda llegar a un hermano que esté necesitado de Dios. Y quiero decirte, mi hermano que me está escuchando en estos momentos, quizás ahí sentado en su cama, en un hospital, en un carro, en su casa, donde usted me esté escuchando, quiero decirle que por muy fuerte que sea su problema, por muy difícil que sea su condición, Jesucristo siempre está pensando en ti, siempre está al lado tuyo y siempre quiere ayudarte. Lo que pasa es que nosotros nos encerramos más en los problemas y no le decimos al problema, aquí está Jesús. O Jesús, aquí está mi problema. Y yo sé que de pronto usted no haya vivido una vida como la que yo tuve, pero quizás haya sido más fuerte o menos fuerte. Dios te sigue amando. Dios está con sus brazos abiertos esperándolo para que usted lo acepte como su único y suficiente Salvador. Y quiero despedirme de ustedes entonando una canción en el nombre del Señor Jesucristo.
Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés. Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tanta flor. La voz y su presencia, la llama de su gloria, entre sus hojas ardió. Y parado en una zarza, y parado en esta zarza, en este testimonio se mostró. No puedo imaginar por qué Dios me eligió si no soy el mejor. Delante de sus ojos tanto nos parecemos, aquella zarza y yo. No lo hubiera creído, no lo hubiera sabido, que Dios me quisiera amar. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, arder quiero yo también. Lléname, 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 tan solo una vez. Hay tanta zarza triste plantada en el desierto que nadie mira ya. Los vientos del desierto la orearon, la han secado y casi muerta está. Pero si vales poco o si no vales nada, Jesucristo no te olvidó. Aunque seas una zarza, aunque seas una zarcita, te sigue esperando mi Dios. Lléname, 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 tan solo una vez.